¿Qué tal? Gusto saludarte de nuevo. Bienvenido a este Punto Guía, este podcast que es dedicado para ti, con información que te va a edificar grandemente. Seguramente algunas de ellas van a salir el día de hoy, porque hoy estamos de manteles largos. Hoy nos visita el doctor Gabriel Ramos, cirujano oncólogo. Gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Híjole, doctor, tenemos mucho que hablar. Realmente su experiencia en cirugía oncológica, yo creo que tenemos que saber primeramente qué es el cáncer. Muchas gracias por la invitación. Soy egresado del Instituto Nacional de Cancerología y ejerzo aquí en San Luis, Colorado y el Mexicali. Hablemos de cáncer. Hablar de cáncer, para entender el cáncer hay que entender, o hay que irnos a conceptos más básicos, como que todos los organismos, todas las células nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Las células malignas o las células de cáncer pierden esta capacidad de morir, pierden esta capacidad de apoptosis. Son células que nacen, crecen, se reproducen y no mueren, sino que tienen la capacidad de viajar a distancia, proceso que se llama metástasis. Eso es el cáncer, células que sobreviven, células que son más inteligentes que el resto de las células del cuerpo y que tienen la capacidad de viajar a distancia. De acuerdo, doctor. ¿El cáncer es curable? El cáncer es curable en etapas tempranas. La mayoría de los cánceres, o casi el 100% de los tumores, son curables en etapas tempranas. En etapas localmente avanzadas los podemos curar o los podemos controlar durante mucho tiempo. Y en etapas metastásicas o en enfermedad avanzada, lo que podemos hacer es paliar la enfermedad, darle calidad de vida y disminuir los síntomas que produce la enfermedad. De acuerdo, doctor. ¿Cuántos tipos de cáncer hay? Hay más de 100 tipos de cáncer diferentes que comparten el nombre común de cáncer. Sin embargo, son diferentes el cáncer de pulmón a un cáncer de cerebro, el cáncer de piel, cáncer de estómago, cáncer de hígado. Son enfermedades que tienen diferentes factores de riesgos o causas que lo provocan, diferente evolución, diferente tratamiento y por supuesto diferente pronóstico. Sin embargo, comparten el nombre común en cáncer. Y es un error frecuente que pensamos que cáncer es cáncer. Sin embargo, son más de 100 enfermedades diferentes que se tratan de una manera totalmente diferente. ¿Podríamos decir que hay más cáncer actualmente y por qué? Hay 4 fenómenos que se han relacionado a que cada vez tengamos más número de personas con cáncer y cada vez personas más jóvenes. Y esto se ha desarrollado a partir de esta modernización de la vida que tenemos, en la que para que la carne o los animales crezcan más, tengan mayor volumen, se les inyectan hormonas, los fertilizantes que utilizamos en el campo, la generación de energía eléctrica y esta modernización en la vida general que tenemos. El otro factor, que es el factor independiente que más provoca cáncer, es el tabaquismo. En cada cigarro tiene más de acerca de 150,000 carcinógenos cada cigarro y de ellos como 3,000 se relacionan directamente a la producción de cáncer. Entonces el tabaco es uno de los principales factores de riesgo. Otro lado, la obesidad. La obesidad ha desarrollado pues que cada vez tengamos más números de patología maligna y el sedentarismo de la población. Una pregunta, doctor. A raíz del COVID, ¿usted cree que haya aumentado el cáncer? El COVID nos enseñó muchas cosas. Todavía estamos aprendiendo de esto. Todavía estamos viendo lo que va a provocar el desarrollo del COVID y el desarrollo de las vacunas del COVID. Sin embargo, vimos cosas impresionantes que no se han establecido como tal. Pero vimos que algunos tipos de linfomas se resolvieron con el COVID, cuando la persona tuvo COVID. Y algunos tipos de tumores como el melanoma, las personas murieron cuando tuvieron COVID y el COVID más melanoma, el pronóstico era malo. Sin embargo, no sabemos exactamente cuál es el mecanismo que lo desarrolló. ¿Se puede atender cualquier tipo de cáncer? Todos los tipos de cáncer están estudiados, todos los tipos de cáncer los podemos tratar y aquí en la comunidad tenemos todas las herramientas para tratar el cáncer. Tenemos a las personas entrenadas al respecto y lo necesario como se puede tratar en cualquier otra ciudad del país o del mundo incluso. Ahorita mencionaba algo muy interesante respecto al cigarro. Si yo soy una persona que no fumo, pero mi esposo fuma, ¿yo puedo adquirir cáncer nada más por ser una persona que está al lado de una persona que fuma? Por supuesto, el fumador pasivo tal cual es una persona que está consumiendo tabaco. El fumador pasivo como tal tiene los mismos factores de riesgo que el que está fumando de manera directa. ¿Qué sería lo más factible para una persona tratar de evitar, una persona que no tiene cáncer, tratar de evitarlo? O sea, sabemos que pues son muchos factores, esos 4 factores que nos mencionó, pero yo quiero ayudarme a evitar tener cáncer. ¿Qué me recomendaría? Es volver a las bases, volver a la alimentación básicamente sin consumo de carnes rojas,
el comer frutas, verduras, la vida sana, la mente relajada, es básicamente volver a la naturaleza. Es lo más recomendable para evitar el cáncer. Sin embargo, ni aún así estás exenta de presentar alguna patología maligna por el ambiente. ¿Cómo podemos detectar el cáncer? Estamos hablando más de 100 enfermedades diferentes. Cada una de ellas tiene un método diagnóstico o una meta de detección diferente. Entonces tendremos que ser muy, muy explícitos en qué tipo de cáncer estamos hablando. Sin embargo, lo que nos enfocamos es en los tumores más frecuentes. El cáncer de mama, por ejemplo, recomendamos la detección o la mamografía o ultrasonido a partir de los 40 años de edad cuando no tenemos factores de riesgo. Si tenemos factores de riesgo, que es que tengamos un familiar directo con cáncer de mama o que tengamos un familiar de primer o segundo grado, cáncer de mama, hay que hacerlo 5 años antes, a partir de los 35 años de edad. Para el cáncer cervicuterino, el Papá Nicolau, después de 2 años de haber iniciado la vida sexual activa. Para el cáncer de colon, por ejemplo, la colonoscopía a partir de los 50 años de edad para los varones. El cáncer de próstata, hacer antígeno prostático específico, acudir con tu médico para la revisión y valorar la presencia o no de nódulos en la próstata. Y así, cada una de las enfermedades tendría un método de diagnóstico diferente. Lo importante es prestar atención de manera muy temprana a los síntomas y prevenir, dependiendo el género de cada persona, y llevar una prevención adecuada. He escuchado, doctor, el cáncer de garganta. Este cáncer de garganta, ¿cómo podemos identificarlo o prevenirlo? Cáncer de laringe. Perdón. Es el cáncer de garganta, el cáncer de laringe. El cáncer de laringe está muy relacionado o relacionado directamente al consumo de tabaco. Básicamente, la gente que tiene consumo de tabaco de manera frecuente debería tener prevención al respecto, que básicamente es acudir con tu otorrino y que te haga una revisión directa sobre la laringe y poner mucha atención a los signos que presentan, como los cambios de voz, la aparición de nódulos en el cuello o otras sintomatologías que pudiera dar. Doctor, actualmente ahorita estamos en San Luis Río Colorado, se está ejerciendo aquí en San Luis Río Colorado y en Mexicali, tengo entendido. ¿Cuál es el cáncer más frecuente que se está dando en esta región? En esta zona del país, en México en general, por ejemplo, en mujeres el cáncer más frecuente en el interior de la República es el cáncer cervicuterino y posteriormente el cáncer de mama. Acá en el norte, que compartimos las costumbres, el tipo de alimentación con Estados Unidos, el cáncer más frecuente en esa zona es el cáncer de mama y posteriormente el cáncer cervicuterino en mujeres. En varones, el primer lugar es el cáncer de próstata y el segundo el cáncer colorectal en esta zona del país. Y una de las recomendaciones es cuidar lo que comemos precisamente para por lo menos evitar un poquito o extender un poco más la detección del cáncer, ¿o no? En los 90s aproximadamente, la FDA de Estados Unidos lanzó una alerta epidemiológica, como en su momento se lanzó la alerta epidemiológica sobre que el consumo de tabaco provocaba cáncer, que el consumo de carnes rojas provocaba cáncer colorectal. Esa información es información no difundida, probablemente por la carga económica que genera las compañías ganaderas en Estados Unidos, en el que esa información se ha bloqueado al respecto. Pero sabemos pues que el consumo de carnes rojas tiene produce directamente cáncer colorectal, que en esta zona lo que más consumimos es la carne asada, pues. Nos encantan los tacos. Así es. A los mexicanos, ¿no? Doctor, voy a entrar un poquito más en su vida respecto a su trayectoria médica. ¿Cuántos años tiene de médico, cirujano? Yo empecé a operar en el 2004, que entré a la especialidad. Tengo 20 años aproximadamente operando. Después de egresar de la Facultad de Medicina en Mexicali y graduarme como médico general, médico cirujano y partero, hice la especialidad en cirugía general en el estado de Nayarit, en el Hospital Civil de Nayarit. Y hice 4 años de cirugía general, me entrené como cirujano general, esa fue mi especialidad. Y posteriormente hice un entrenamiento en cirugía oncológica, en cirugía de cáncer, en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. Después de eso salí, llegué aquí en el 2010, aquí a San Luis Río Colorado, a trabajar como cirujano oncólogo ya. Trabajé 2 años, después tuve la oportunidad de irme a hacer un entrenamiento en cirugía hepática y trasplante en el Hospital Clínico en Barcelona, donde tuve la oportunidad de estar en un hospital de primer nivel, en un país europeo, en un país que tiene los recursos pues para atender la salud como debe de ser. Y en base a ese conocimiento, ¿qué diferencia podría usted ver en España o en México a la atención o al descubrimiento del cáncer en el cuerpo humano?
Es lo mismo, compartimos exactamente los mismos principios. Sin embargo, el vivir en un país tercermundista nos pierde la oportunidad de los accesos a los sistemas de salud. Yo trabajé durante muchos años en el ISSSTE, trabajé en el Seguro Social, y desgraciadamente es impresionante la cantidad de gente que tiene patología maligna y la dificultad y la escasez de recursos para poderlos atender. En mi experiencia en el Seguro Social, por ejemplo, yo en enero recibía pacientes y no tenía lugar porque tenía lleno y los podía operar hasta noviembre. 11 meses después de que se diagnosticó la patología. Cuando institucionalmente un paciente que es diagnosticado con cáncer no deben de pasar más de 30 días en que recibe el paciente la atención. Eso es lo que debería ser específicamente de lo que dicen los estatutos del Seguro Social. El deber ser sería que te detecto inmediatamente 30 días para cirugía. Para poderlos llevar a un tratamiento, así es. De acuerdo. ¿Cómo cuántas cirugías, doctor, usted tiene elaboradas? Calculando, ahorita sacamos una cuenta de lo que hemos operado aproximadamente entre San Luis y Mexicali. Calculamos en esta región, algunas 6,000 cirugías aproximadamente que hemos realizado al respecto. ¿Cómo surgió su inquietud por llegar a ser cirujano oncológico? Durante mi entrenamiento en cirugía general, cuando tenemos alguna paciente complicada o teníamos un abordaje difícil, siempre era, hablen al oncólogo. Cuando ya nos atorábamos como cirujanos generales, que no sabíamos por dónde darle, o el paciente estaba sangrando, o tenemos alguna complicación durante la cirugía, siempre hablen a un cirujano oncólogo. Tuve la suerte de que en el hospital donde me entrené, la mayoría de los cirujanos eran cirujanos oncólogos. Entonces venían ellos y nos resolvían la vida, pues. Venían ellos y paraban el sangrado, nos resolvían la cirugía, hacían abordajes que en ese momento ni siquiera entendíamos. Y eran personas que tenían un entrenamiento en anatomía, en procedimientos quirúrgicos más avanzados que lo que adquiríamos como cirujanos generales. Entonces en ese momento fue como que yo no quería hablarle a nadie, ¿sabes? Quería tener esa capacidad de poderlo resolver y poder tener la expertise que tenía esta gente. Entonces, de ahí empezó la inquietud de hacer procedimientos grandes, de hacer cirugía grande, hacer cirugía elaborada, y el camino era ser cirujano oncólogo, dedicarte al cáncer, que el cáncer requiere de procedimientos muy elaborados y de mucho entrenamiento. Sin duda una gran preparación, doctor. Felicidades por ese esfuerzo, por esa gran labor que hacen en esa preparación para ayudarnos. Gracias. ¿Cuál es el caso o los casos que le han causado a usted algún impacto o alguna sensibilidad diferente a tantos éxitos que ha tenido? Porque sin duda yo sé que ha tenido grandes éxitos. ¿Cuál es ese sentir, ese caso que diga usted, me deja algo de experiencia, me deja algo de vida, me deja algo como doctor, como ser humano? Cuando nos dedicamos a esta área de la medicina tan sensible, tan difícil, en la que expone el individuo a muchas cosas, nos involucramos con cada paciente. No somos indiferentes pues al problema por el que están pasando. Los éxitos los olvidamos, tratamos de olvidarlos porque nos genera ego, y cada vez que nos creemos que somos muy fregones, tenemos una complicación más seria. Y nos quedamos con todas las complicaciones que hemos tenido. No nos olvidamos, te las podría mencionar muchas de ellas, porque nos quedamos con eso no para entristecernos, sino para que no nos vuelva a pasar, para que no se vuelva a repetir. Ver en qué paso del proceso nos equivocamos, qué hicimos mal, qué omitimos, qué pudimos haber hecho para que saliera mejor. Tenemos muchos procedimientos, tenemos mucha gente que hemos llevado con bien, pero a esa gente la tratamos de olvidar. Ya lo logramos y vamos por el siguiente caso. Y nos quedamos con todas esas complicaciones para no volver a repetir esos tipos de complicaciones que se presentan durante este trabajo. Yo creo que tenemos grandes especialistas en México y sin duda uno de ellos es usted, y gracias por este tiempo, gracias por su información. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, el tema del cáncer es un tema muy álgido, hay mucho que hablar al respecto. Es importante, por supuesto, la prevención del cáncer en todos los niveles, y sería muy adecuado pues acercarse con tu médico, llevarlo un seguimiento adecuado y prevenir. Siempre en etapas tempranas podemos curar esta patología maligna tan agresiva y tan devastadora en etapas avanzadas. Muchas gracias por estar aquí, gracias por toda su información, y toda su información, si quieren atenderse con el doctor Ramos, va a estar con nosotros esa información aquí en nuestros links. Por favor, no dejen de atenderse, de verdad que para esto es este podcast, para llevar esta información, y sabemos que es de gran ayuda, y gracias por escuchar Punto Guía.